Creo que sí. ¿Ahí me escuchan en casa? Bueno, ya. Esa vaina no está funcionando bien el micrófono, o sea, de hecho no está funcionando. Y no quiero ir a ver qué pasa conmigo. Voy a andar con esta vaina así como hablando. ¿Me escuchan bien, supongo, no? Sí, Juan Carlos. Edwin es el único y el resto como que no han venido, pero bueno. Hoy vamos a hablar de ya netamente lo que es la parte del diseño de elementos, ¿no? Entonces, recuerden que les había dicho el lunes que les iba a hacer un videito para hoy. Realmente ayer estuve un poquito ocupado, así que hoy se lo dejo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que de una vez entendamos? De aquí en adelante, lo que es diseño de fuentes, todo lo que nosotros vamos a ver, se va a fundamentar netamente en el diseño de elementos de hormigón. Entonces, quiero que busquen en el D2L, en la parte de contenido asincrónico del módulo A de superestructura. Ahorita estamos en el módulo B, ¿verdad? Módulo A de superestructura. Busquen una parte que ya tuvieran que haber leído. Porque recuerden que todo lo que está en un módulo ya se debe haber leído para la siguiente semana, ¿no? Pero por si acaso, como están leído, te recuerdo esto. ¿Qué va a hacer? Hay algo que dice, en parte que dice contenido asincrónico, módulo A. Métanse, ¿no? Pues cierto método, tienen que meterse en la parte de módulo B, en la parte que dice módulo A. Y ahí te van a salir más cosas. ¿Ves? Todo eso, siempre denle clic, porque si no solo les va a aparecer los videos. Pero hay documentos, hay cosas, ¿no? Siempre métanse en el módulo. Haces un clic de distancia. Y otro. Sí, no te preocupes. Ahí. ¿Listo? Y ahí debe decir lo que debes saber de mí. ¿Ya? Ese documento, por favor, léanlo. En todo caso, no es, pues digamos, es un resumen de las diapositivas que yo daba de ese curso cuando doy a veces sonido. Entonces, es un resumen. Y eso sumado a lo que ustedes ven como EVA, que es la parte de diseño de columnas, pues va a ser lo que necesitan ustedes saber de hormigón armado. ¿Listo? ¿Qué es actualmente? Diseño a flexión. Cuando nosotros hablamos de diseño a flexión en el estadio de servicio, recuerden que el hormigón, un elemento de hormigón que se comporta a momentos bajos con como un sistema elástico. Luego se fisura, el hormigón empieza a continuo elástico en compresión, fisurado en tensión, y hay otro estado. Ahí hablamos de lo que es la sección fisurada, o las secciones transformadas. Y de ahí está el estado de resistencia útil. ¿No? 3 estados tiene el hormigón fácil. ¿Sí? Pero eso necesitan recordar. Porque vamos a necesitar el estado elástico para calcular algo que se llama el estado cuando está elástico en compresión para hacer los chequeos de servicio y el estado de resistencia última, pues para el estado de resistencia, ¿no? Los estados de resistencia. ¿Listo? ¿Qué más van a necesitar? Diseño cortante. Entonces, ¿qué es lo que aporta cortante? El cortante que soporta el acero más el cortante que soporta el hormigón debe ser igual o mayor, ¿no?, al cortante que está sometido a la sección. Entonces, esas partes, yo no me voy a... No voy a venir a darles una clase de hormigón armado. Ustedes ya pasaron. Si están acá, ya pasaron hormigón armado 2. Entonces, mucho tiempo. ¿Sí? Pues lo que voy a mencionar son puntos, ¿sí?, específicos de los cambios que hay. ¿A qué me refiero con los cambios? Resulta que en puentes existen algunas cosas que cambian. Entonces, como yo calculo el momento de capacidad, el phi mn es igual.
Pero, por ejemplo, los chequeos de cuantía mínima o cuantía máxima para elementos de puente son distintos. Entonces, y sobre 14 o la raíz de T más no sé qué. Eso ya no es, son otros chequeos. ¿Sí? Vamos a utilizar, vamos a chequear la separación entre las barras de acero. Entonces, eso nos hace beneficios, ¿no? Entonces, la separación entre las barras de acero, necesito calcular el esfuerzo en el acero cuando el hormigón está elástico en compresión. Entonces, son cosas que ustedes ya saben que vamos a aplicar específicamente un poquito diferente para puentes. Pero ¿qué necesito? Que sepan bien hacer eso. Entonces, ¿qué he encontrado de problemas y de aquí en adelante? No hacen caso a lo que les digo, no revisan, no después ven a estudiar su cuaderno, no revisan lo que dice ahí, lo que deben saber. ¿Y qué pasa? Pues que de aquí en adelante puentes es diseño. Diseño. Entonces, de ahí hay que es muy difícil, pero que es diseño. ¿No? No es difícil. Entonces, por favor, tengan en cuenta. ¿Qué me han recomendado que les haga un examen? Te lo digo. ¿No? Porque así, pues estudian para el examen. Porque es nota, entonces ahí se les afecta. Y creo que ya es tan grande como para que yo tenga que tener ese tipo de estrategias de coacción, ¿no? Porque pues realmente espero que me hagan caso. Ya les estoy diciendo lo que está pasando, lo que he visto que pasa en cursos anteriores. Y realmente de aquí en adelante va a ser diseño de elementos de hormigón. Es nada más. Si no les fue bien o pasaron así, como que arrastraron, sáquense el libro de hormigón. Pues pregúntenme, también pregúntenme a mí. ¿Sí? Esto no entiendo por qué. Pero no lleguen al examen a tratar de solucionar las cosas que no aprendieron en hormigón. Porque van a tener problemas. ¿Estamos? Entonces, esos documentos me dicen lo que ustedes vieron con su clase, no sé, con JJ y de pronto con qué vieron. ¿Qué vieron? JJ, ¿con Eva? Conmigo uno o dos. Uno. Conmigo, ya. La clase, entonces ya esa ya la tiene. Suele suceder en los momentos así. Listo. Entonces, por cierto, en casa me escuchan bien, me alejé un poco del iPad. Juan Carlos. Entonces, me voy a sentar aquí, porque la verdad intenté escribir parado. Es bien difícil. Sale horrible el iPad. Entonces, vamos a mirar lo que es el diseño de losas en puentes, específicamente. Entonces, resulta que para el diseño de losas, va en el video que les voy a mandar, les comento que existen unos métodos de franjas equivalentes, ¿sí? Que es para calcular lo que vamos a ver hoy. Pero resulta que para puentes, por ejemplo, como el que sería un puente de vigas cajón, un puente de vigas T, la losa, el diseño de la losa, comparte algo en común. Piensen, un diseño de un puente de vigas T, una losa sobre vigas, o un vigas cajón, ¿no? ¿Qué comparten esos dos tipos de estructuras en general? La losa, ¿qué característica comparte? ¿Qué creen que es la característica que comparte? ¿Puentes vigas T o vigas cajón? La losa. ¿Qué comparte con el uno con el otro de característica? ¿Ah? Que están sobre vigas, ¿no? Son puentes cuya losa está sobre vigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a partir en esa parte hablando de algunas cosas, ¿no? Entonces primero vamos a decir o vamos a hablar del esquema de aplicación. Esta mesa se mueve, ¿ah? De aplicación de cargas para el diseño de los.
¿Listo? Entonces, aquí lo importante es que estas losas deben ser pues soportadas sobre vigas. Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos losas soportadas sobre vigas, y cumplen ciertas condiciones geométricas, ya las vamos a ver. ¿Cuáles son puntualmente? ¿No? Pero cuando cumplen ciertas condiciones geométricas, la norma o su diseño puede limitarse al análisis de cargas ¿sí? Permanentes y cargas vivas solamente. Entonces ustedes me van a decir, pero Juan, vimos no sé cuántas, que la carga de la fuerza centrífuga, que la de frenado, que la de viento, que la de sismo, que la de agua, que la de cosas. Pero, ojo, estoy diciendo que es justamente cuando existen ciertas condiciones específicas que hacen que yo pueda, por la geometría que tiene mi cuerpo, solamente chequear dos estados, cargas permanentes y cargas vivas. ¿Cuáles son las cargas permanentes? Eso, de hecho, era en el examen, serían las cargas de componentes, las cargas de superficie, ¿no? ¿Qué más son cargas permanentes? En general, pues cargas, que se mantienen en la estructura, pero que generalmente son gravitacionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que van a afectar la losa. Las cargas vivas, pues ahí sobra, o de pronto valdría la pena escribir, que estaríamos hablando de cargas vivas, o bueno, en general, ¿no? ¿Qué tenemos de cargas vivas? Cargas peatonales, ¿no? Y cargas vivas vehiculares, en general. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo no necesito o yo no debo calcular lo que sería el efecto, por ejemplo, del sismo? Porque yo no necesito tener en cuenta el efecto del sismo o del viento. Entonces resulta que el efecto del sismo o del viento, pues es netamente un efecto que produce que la losa suponga un desplazamiento lateral, ¿sí? Por sismo o viento. Y entonces, en ese sentido, pues la losa es supremamente rígida, porque fíjense que en ese instante yo voy a tener un eje de flexión que es vertical y por lo tanto la rigidez de la losa es 8 metros de hormigón por 20 más o menos, que hicimos, calculamos, ¿no? El otro día, 20 o 19 de espesor, ¿no? Por 8 o 9 metros. ¿Cuántos dijimos que era el 12? Creo que era 12 metros que hicimos el predimensionamiento, ¿no? Para ese puente de 2 carriles. Entonces la rigidez a flexión de eso es supremamente grande, de esa losa. ¿Se entiende? Es una viga como acostada funcionando así. ¿Listo? Entonces, para viento y sismo, realmente esas cargas no le hacen ni cosquillas a la losa. Otras que dijimos, frenado, centrífuga. Esas fuerzas son, en cambio, longitudinales a la losa. Pues tampoco, ¿no? Porque la rigidez de la losa, en el sentido longitudinal, pues es una losa gigante, ¿no? Si acaso se dañará el pavimento, punto. O sea, no es algo
no son cargas que afecten a la losa. ¿Dónde va a funcionar o dónde va a afectar en puentes el sismo, el viento, el frenado, la centrífuga? Es cuando yo esté diseñando las columnas. Y por allá, cuando lleguemos allá, ya les voy a mencionar ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues si empuja la losa lateralmente al puente, pues las que sufren son las columnas que tienen que evitar pues ese desplazamiento. Entonces, si empuja las de frenado o la centrífuga el puente lateralmente, ocurre lo mismo. Entonces, esas cargas para la losa e incluso para las vigas no las vamos a considerar. O sea, el puente, las cargas de vigas y de losa que son o que hacen parte del diseño, pues van a ser las cargas permanentes y las cargas vivas. Y punto. Entonces, facilito. Me olvido del resto por ahora. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también adicional a eso? Entonces, resulta que en esta estructura, entonces yo voy a dividir lo que serían las cargas para aplicarlas en mi estructura de una forma interesante. Entonces, las cargas permanentes paso aquí. Las vamos a poder distribuir por áreas aferentes. Entonces, yo me voy aquí a inventar, no sé por qué, ya. A ver, dame un segundo que algo hice y el iPad se murió. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de áreas aferentes? Entonces, supónganse que esta es la superestructura y yo quiero saber cuáles las cargas permanentes, o sea, muerta y de superficie, que van a ir a esta viguita. Entonces yo cojo y voy a plantear lo que es la aferencia que tiene esa viga que soporta de carga. Entonces planteo la mitad de la distancia a la otra viga, a la derecha, con esa línea roja que planteo ahí, la mitad de la distancia que hay de esa viga a la izquierda, con esa carga que tengo acá, y esa distancia, literal prácticamente esto que tengo aquí, va a ser mi ancho aferente. ¿No es verdad? Entonces, todo lo que entre en ese espacio, yo voy a decir que esto es la carga que va ahí. ¿Qué entra en ese espacio, en ese ancho? Va a entrar, por ejemplo, la carpeta asfáltica, el pedazo de losa, ¿no? Si de pronto yo tengo aquí parterres o lo que sea, el pedazo que entra de parterres en ese punto, ¿sí? Si tengo luminarias o lo que sea, por ejemplo, eso lo meto ahí. Y así hago con todas las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Para las cargas permanentes. Eso me permite la norma hacer esto. ¿Sí? Pero, sin embargo, a mí no me gusta mucho ese método. Y les voy a explicar por qué. Porque realmente la distribución de las cargas que están por encima de la estructura van a depender de la rigidez de la losa. Lo que quiere decir que si yo tengo una losa supremamente rígida, totalmente rígida, pues en ese punto sí es verdad que por área aferente, lo que esté encima de la losa es lo que carga la viga. Pero como no son infinitamente rígidas y como yo tengo distancias apreciables, más o menos 2 metros, ¿cuánto nos salió en el predimensionamiento?
un metro y medio, nomás, ha de haber sido como 2 metros, 1,90 creo. Creo que era 1,90. Entonces, de 20 centímetros, 1 metro, 1,90 de distancia, sí va a haber deflexión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar, entonces, siguiendo aquí, dice, sin embargo, se pueden utilizar criterios de la mecánica de materiales para distribuir las cargas en función de la rigidez de la losa. Listo. Ahora, eso para las cargas permanentes. Las cargas vivas, y aquí voy a poner vehiculares o peatonales, deben aplicarse considerando. Entonces, ¿qué vamos a considerar? El número de carriles cargados. ¿Qué más debo considerar? Por ejemplo, podría ser, ¿sí? El número de carriles cargados. La posición, ¿no? La posición de los carriles dentro del puente. Porque, por ejemplo, supónganse que en este puente yo tengo 6 carriles en un sentido y 6 carriles en el otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que yo puedo tener un carril cargado o 2 carriles cargados, ¿no? O 3 o 4 o hasta 6. Entonces, cuando yo digo que tengo 2 carriles cargados, puede ser el primero y el segundo. Esa es una posición. El primero y el tercero, el primero y el cuarto, el primero y el quinto, el primero y el sexto, y va a ser distinto. ¿Sí? O puedo tener el segundo y el tercero, y esa es otra combinación. Y así puedo jugar con 6 carriles, pues puedo hacer un montón de iteraciones. ¿Estamos? Si la estructura es simétrica, pues puedo, digamos, puedo disminuir a la mitad las combinaciones, porque generalmente la estructura, la sección transversal del puente, pues va a ser simétrica. Yo voy a intentar que sea simétrica respecto a un eje, y por lo tanto da lo mismo que yo ponga el primero y el segundo, que el cuarto, que el quinto y el sexto, pues me van a dar pues los mismos valores, solo que en espejo, ¿no? Pero igual son un montón. Y otra cosa que debo considerar es la posición del vehículo dentro del carril. Y entonces ahí se complica más la cosa, porque cuando digo que voy a hacer la combinación de el primero y el segundo, esto es un carril cargado, pero dentro del carril de 12 pies, yo puedo mover un vehículo que tiene 10 pies de ancho. ¿No es verdad? Entonces tengo 2 posiciones si es que solo lo moviera un pie internamente. ¿No? Entonces, la cosa se empieza a hacer exponencial. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las tengo que considerar cuando yo hago el diseño de la losa. Dime. La velocidad de diseño no se considera. ¿La velocidad de diseño? La velocidad de diseño solamente para la parte de lo que es la fuerza centrífuga.
Pero de resto, no. Aquí estamos considerando de que estamos en una sección transversal y la probabilidad de que en ese punto exista 2 o 3 o 4 vehículos de diseño en ese punto con cargas estáticas, ¿no? Recuerda que aquí, pues el diseño de las estructuras generalmente se basa en análisis estáticos de carga. Entonces la velocidad es como más o menos influye en la parte de las fuerzas centrífugas, pero de ahí no le tenemos. O bueno, también influye pues para la geometría, ¿no? ¿Cuántos de peralte necesito? La parte de diseño geométrico, el radio que necesito para que funcione bien el puente. Entonces es más que todo un criterio de diseño geométrico más que de diseño de puente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo debería hacer. Pero entonces, esto, sin embargo, ahí. Sin embargo, se puede, ¿sí? Se puede emplear tablas de diseño simplificado si la geometría del puente cumple ciertos lineamientos. ¿Listo? Entonces, en resumen, para cargas permanentes, nosotros vamos a hacer un modelo que nos permita distribuir las cargas por rigidez en función de la losa, ¿no? Y para cargas vivas, la norma nos permite usar unas tablas y nos evitamos todo eso de las posiciones, del número de carriles y todo eso, ¿ven? Diseño de puentes para dummies, dice, ¿no? Entonces debemos cumplir los requisitos que nos da la norma. Y si no cumplimos, ¿qué hacemos? Toca modelar. Y si no está construido y ustedes pueden diseñar, ¿ah? Soy bien vago y hago que cumpla, ¿no? Me queda mejor, más fácil, no me complico, ¿no? Si se puede hacer fácil, porque se tiene que hacer difícil. No aplica para exámenes, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería. Entonces, ¿cómo va a ser el modelo? Esta estructura que yo tengo aquí es la sección transversal del puente de vigas T. Entonces, si le pongo una losa aquí, sería un puente de vigas cajón. Recuerden que mi intención es diseñar las losas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que estas losas, ¿sí? Las voy a... Creo que voy a hacer aquí una modificación. Denme un segundo. Áreas aferentes. ¿Listo? Entonces, este dibujito lo dejé en la parte de áreas aferentes, ¿ya? Es el que estaba por ahí. Entonces, para el diseño, lo que voy a coger, o mejor dicho, para distribuir lo que son las cargas permanentes, yo lo que voy a hacer es un modelo simplificado por rigidez, en el cual yo voy a decir, bueno, esto va a ser una viguita. Entonces, me voy a inventar un modelo como el que hacíamos en análisis estructural. Entonces, en el modelo de análisis estructural, yo tengo aquí lo siguiente. Yo voy a tener aquí un nodo en el eje entre la losa
y el eje de la viga, voy a plantear otro nodo, ¿no? Aquí voy a tener nodos. Y en el extremo del voladizo, otro nodo. Y con esto, voy a decir que esto es la losa. ¿Listo? Y entonces, esa losa, que es la que yo quiero diseñar, le voy a coger y le voy a poner los apoyos. Entonces, voy a considerar que este elemento, cada una de estas vigas, va a generar un apoyo simple. Lo que quiere decir que es una viga, un modelo de viga, ¿sí? Continua. Una de las más sencillas que ustedes pudieran resolver en SAP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, bueno, esta viga, ¿qué sección transversal tiene? ¿Sí? ¿Qué sección transversal tiene? Entonces, la sección transversal de esta viga la vamos a coger según ancho unitario. ¿Listo? Y ese ancho unitario, pues lo vamos a definir nosotros en función de lo que nosotros queremos. Entonces, estamos de acuerdo que esta estructura, digamos, tendría como así, tenía una profundidad. Supongamos que tenga una profundidad así. Voy a inventarme. Le estoy tratando de dar profundidad al asunto, ya, disculparán. De hecho, para darle profundidad debería ser esta y la otra no se miraría. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, tiene pinta de profundidad. Entonces, en profundidad, yo voy a coger un pedacito que va a tener un ancho específico. Entonces, si usted está trabajando en metros, pues coja 1 metro. Si está trabajando en pies, coja 1 pie. No importa. ¿Listo? Y entonces, aquí vamos a coger un ancho unitario que tradicionalmente es 1 pie o 1 metro. Pero Juan, a mí me gusta el 2. Entonces voy a coger 2 pies. Coja 2 pies, no importa. El hecho es de que al final, cuando usted calcule los momentos, esos momentos van a ser, por ejemplo, 1 kilonewtons por metro sobre 2 pies de ancho, o 1 pie de ancho, o 2.55, o 3.14, si le gusta el número de pi, lo que sea. ¿Listo? Pero entonces, pues no se complique y coja un ancho unitario, 1. Entonces la división del momento, pues va a ser entre 1 y punto, y es el mismo momento, ¿ya? Pero puede coger cualquier valor. ¿Listo? Lo que quiere decir que esa sección transversal, pues le va a quedar así. Le va a quedar un elemento rectangular de losa, donde ese corte me va a tener lo siguiente. El ancho va a ser el ancho unitario. Y si me entendieron lo que queremos hacer, el espesor de esa vaina tendría que ser ¿qué? ¿Ah? ¿Vendría a ser qué? Recuerden cuál es la intención. ¿Queremos qué? Queremos diseñar la losa.
Entonces, lo que quiero Debería hacer ser es el espesor de la losa. el espesor de la losa. Muy bien. ¿Sí? Estoy modelando la losa. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser? Pues el espesor de la losa, este ds que teníamos por acá. Que para nuestro predimensionamiento nos dio que era ¿cuánto? 19. Ese modelo lo hacemos en SAP y ahí le ponemos las cargas. ¿Recuerdan que por allá cuando estábamos viendo cargas, les expliqué cómo calcular la carga distribuida en la sección transversal del pavimento? Calculamos también la carga que produce por metro lineal una barrera. Entonces aquí estamos cogiendo un ancho de 1 metro. Entonces esa carga se vuelve puntual. ¿Listo? Entonces todas esas cargas las vamos a aplicar en nuestro modelito. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a decir que esto sería, vamos a ponerle nombrecitos. Entonces, esto sería la idealización matemática en SAP 2000. No. Idealización matemática estructural Ay, no me diga. Déjenme ver. Se va a ir la señal. ¿No? Entonces, esta es la idealización matemática estructural y esta es la sección transversal de la viga o no, de la losa en SAP 2000. ¿Listo? Punto. Ok. ¿Se entendió? Entonces, ya tendríamos aquí cuánto es la longitud del voladizo y ahorita mismo podríamos hacer un modelo de SAP para esta cosa de lo que predimensionamos el otro día, ¿no? Ya tenemos todo. Y entonces me van a decir, pero Juan, nosotros predimensionamos un puente de vigas cajón. ¿Cómo yo modelo la losa de abajo? Es la misma historia, ¿sí o no? Solo que los apoyos van a estar fuerzas hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? La losa aquí se tienen estas vigas y para esta viga la reacción es hacia arriba, está teniendo, ¿sí o no? Para la losa de acá existe peso, que sería el peso propio, el peso de las personas que caminen ahí para inspeccionar que el puente por dentro esté funcionando bien. Pero ya no hay vehículos. ¿Qué más habría? Peso de pronto equipamiento, tuberías, lo que habíamos hablado, de las tuberías que decíamos, ¿no? Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, lo que sea. Pero ya no hay vehículos. Entonces yo hago el mismo modelo, puedo hacer el mismo modelo, pero cuando esto trate de bajar la viga, lo que trata en vez de soportar es de tener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es nada más, es el mismo efecto. Siempre piensen en qué le pasa a la viga. Entonces, por un lado, la viga trata de bajar, por el otro también trata de bajar. ¿Estamos? Y a la larga, el efecto de las dos losas
pues van a servirme a mí para diseñar la viga, porque se suman, no son contrarios. Se están sumando a lo que está soportando las vigas. ¿Listo? Pero se hace el mismo modelo, solo que con cargas diferentes, ¿no? O mejor dicho, cargas que son específicas para cada una de las dos. ¿Entiende? ¿Qué más no soporta la losa del sofá? Pavimento, ¿no? Hay pavimento, no hay andenes, ni mucho menos. Entonces, la losa de abajo, pues, realmente menos carga. Más peso muerto, ¿verdad? Es más peso muerto y algo de equipo. Por eso, pues en las tablas que usamos, recuerden que el espesor nos daba también más pequeño. ¿Cuánto nos dio el espesor? Son 16. 16. Ya. Entonces, es más pequeño por eso, ¿no? Por eso. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Listo. Entonces, este ancho unitario o este modelo, mejor dicho, va a ser el modelo que vamos a utilizar para distribuir las cargas, ¿qué dije? Cargas permanentes. Permanentes. Ahora, resulta que en ese mismo modelo, pues yo debería ubicar las cargas vivas, como les dije, ¿no? Aquí hay un carril, aquí hay dos carriles, bla, 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 etcétera. La misma historia. Entonces, resulta que la norma nos permite utilizar lo que es algo que se llama el cálculo simplificado de los momentos de diseño para losas de tablero de carga viva vehicular. Es un nombre larguísimo. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir aquí para que quede, ¿no? Entonces a este de plano lo voy a borrar. O no, lo voy a mover más abajo. Este dibujito lo vamos a usar más abajo para hacer un esquema. ¿Ya? Bueno. Entonces, tengo que es el tema 4.33, ¿sí? Y es el cálculo simplificado Bueno, ese nombre está tan largo, dice cálculo simplificado de los momentos de diseño para losas de tableros que soportan carga viva vehicular. Entonces, específicamente es para la losa de arriba. La de abajo no soporta, entonces no sirve esto. ¿Listo? Y solamente es para carga viva vehicular. Si tienen algún otro tipo de carga viva, por ejemplo, la peatonal, pues esta tabla no considera eso. Sin embargo, ustedes pueden hacer un análisis estático, porque como los efectos se suman, ¿no es verdad? Entonces recuerden que los efectos, en este caso estamos diciendo que el análisis es elástico y lineal, por lo tanto, yo puedo con esta tabla calcular los momentos por carga viva vehicular y hacer en este modelito, ponerle aquí la carga distribuida de los peatones y calcular los momentos y sumarlos y punto, y no es nada más, ¿no? Para un mismo tramo o el mismo punto específico de análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Primero que todo, ¿sí? Este método simplificado
aplica si la geometría de la losa cumple las dos condiciones siguientes. Ya, entonces, ¿cuál es la primera? Pues la primera va a ser que la losa debe estar apoyada en 3 o más vigas. Y entonces, pues esto sirve para vigas, puentes vigas T. O cajón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero que tengan 3 o más vigas. Y el otro debe ser la distancia entre vigas exteriores debe ser mayor a 4.2 metros. Entonces, a manera de recuerdo, pues las azules son vigas exteriores, ¿es verdad? Las verdes son vigas interiores. No se olviden de eso. ¿Listo? Carlos, ¿cuál era la segunda condición? Que la distancia entre vigas exteriores debe ser mayor a 4.2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, el método nos brinda los momentos positivos y negativos de diseño incluyendo impacto. ¿Te recuerdan del factor de impacto para carga viva vehicular? Entonces, ¿en cuál dijimos? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Listo? Entonces, el factor de impacto debe aplicarse ¿a qué? ¿A qué, a qué, a qué? El factor de impacto. No es. No, no, no. El factor de impacto debe aplicarse ¿a qué? ¿A qué, qué multiplico por el factor de impacto? ¿La carga toda? ¿Toda? La carga viva vehicular se compone de 3 cargas. El tándem, el camión. ¿A cuáles? Al tándem y al camión. ¿Qué pasó recién nomás tuvimos el examen? Ya se olvidan, oye. Exacto. Entonces, esto
Estos momentos ya tienen incluido el factor de impacto. Ya está hecho el análisis considerando pues el factor de impacto, ¿no? Obviamente internamente ya están considerados lo que es la carga, ¿no? De la línea de carga, o sea, el efecto de la línea de carga. ¿Listo? También, incluyendo el factor de impacto, el factor de múltiple presencia de carril, ¿sí? Que se llamaba ¿cómo? El factor de múltiple presencia de carril. M. Listo. Entonces, para su uso, se requiere la distancia entre vigas S y la distancia del eje de viga a la cara de la viga o a la cara de la misma. Entonces, esto es un recorte de la tabla que saqué del libro. Quiero que por favor la busquen en la norma, ¿sí? En el ASHTO, está en el ASHTO, en el método simplificado. ¿Listo? Entonces, en esta tablita, quiero que se note lo siguiente. Exactamente, lo puse en español porque está literalmente traducido, ¿no? Entonces dice, son los máximos momentos por sobrecarga. La sobrecarga es la carga viva, así le llaman, ¿ya? Por unidad de ancho. Esto tiene unidades, o sea, esto es newtons por milímetro sobre milímetro. ¿Recuerdan? Newton, milímetro sobre milímetro. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí que entrar con S, que es la separación entre vigas principales. ¿Listo? Y voy a obtener valores. En esta tabla voy a poner una nota para valores intermedios. Se debe interpolar. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejemplo, ¿no? Entonces nosotros teníamos una distancia entre ejes de vigas de ¿cuánto? 1,92. Entonces yo tengo aquí que mi valor de S en milímetros vendría a ser 1,92, o sea, 1920 milímetros. Lo que quiere decir que mi momento positivo para la losa va a ser 22.240 newtons por milímetro sobre milímetro.
¿No es verdad? O 22.780 y ahí hacemos la interpolación. ¿Estamos? Ahora, eso para el momento positivo. Y ya, entonces me olvidé de ponerme a hacer un montón de iteraciones para sacar los momentos en la losa. Directamente ya está el valor. Y punto. Fácil. ¿Ven? Lo que nos ahorramos, full. Pero no quiere decir que nadie lo hizo. El Ashton, ya como esto no es nuevo, hizo un montón de análisis para sacar esta tabla, ¿no? Y ya se hicieron esas posiciones y las combinaciones y todo, pero está resumido en esta tablita que utilizamos. Todo ese trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a funcionar la parte de el momento negativo? Entonces resulta que para el momento negativo, pues yo voy a necesitar calcular la distancia que hay desde el eje de la viga hasta la sección de diseño para momento negativo. Entonces, eso de la sección de diseño es bien importante, porque en la norma nos dice que, por ejemplo, si es un elemento de hormigón, una viga rectangular de hormigón, pues esa viga rectangular de hormigón, la sección de diseño es justamente en la cara de la viga. Pero si fuera de acero, es igual al ancho de la aleta de la viga y de acero dividido entre 4. Y así hay un montón. ¿Listo? Entonces, para nuestro curso, que siempre vamos a utilizar elementos de hormigón, ¿sí? Entonces va a ser justamente la cara del eje a la cara de la viga. ¿Estamos? Entonces, por aquí, nosotros vamos a hacer nuestro esquema. Me voy a traer el diagramita que tenía arriba. Y vamos a decir que vamos a hacer un ejemplo para que quede ahí registrado el ejemplo. Entonces, este va a ser el ejemplo del predimensionamiento que hicimos la otra vez, en donde teníamos las siguientes, ¿no? Distancias. Entonces, entre ejes, quedamos que esto era 1.92 metros. Quedamos que el ancho de las vigas era 40, pongámoslo todo en metro, 0.40 centímetros. ¿No es verdad? Ah, y aquí me falta otra cosa, pues me faltaría una... Sí, 0.4 metros. .40 metros. ¿Qué más teníamos? Realmente ahorita lo único que me interesa sería esas dos cosas. Lo que quiere decir que la distancia que hay del borde aquí es 20 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? 20 centímetros. Y entonces, el momento de la tabla, el momento positivo por carga viva más impacto, LL más IM, ¿sí o no? Debe estar en la interpolación entre 1900, para 1900 es 22.240 newtons milímetro sobre milímetro. Para 2000 es 22.780. Listo. ¿Estamos? Y yo tengo aquí 1920. ¿Cuánto sería ese valor?
348. Ya. Newtons, milímetro sobre milímetro. Entonces ese es. Bueno, entonces yo les dije que para cargas permanentes vamos a tener kilonewtons por metro sobre metro, porque vamos a coger un ancho unitario. Entonces, ¿cuánto es ese valor en kilonewtons metro sobre metro? 22.348. En kilonewtons por metro sobre metro. ¿Mm? ¿Ya se dieron cuenta? En kilonewtons metro sobre metro. ¿Ah? ¿48? ¿Sería lo mismo? ¿En kilonewtons por metro sobre metro da lo mismo? ¿Cuánto da? Listo. ¿Estamos? Pues porque se anulan las unidades. ¿Estamos? Ok. Ahora, deberíamos hacer la misma interpolación para la parte que sería el momento negativo. Entonces, para el momento negativo, fíjense que yo tengo aquí 15 milímetros y 22.5 225 milímetros. Y yo tengo aquí 200. Entonces, yo tendría que coger interpolar, primero que todo, entre estos dos valores para calcular el de 200, ¿sí o no? Después interpolar entre, estos dos valores para calcular el valor de 200 entre ellos. Después interpolar entre estos dos valores para calcular el valor entre 200. Y después interpolar entre ellos para calcular la longitud de 1920, que sería el valor. ¿Se entiende? Pues tendría que hacer varias interpolaciones. Por cuestiones de tiempo, se los dejo ahí de tarea. De la distancia del eje a la sección de diseño, que es en este caso la cara, ¿no? ¿Listo? Y bueno, entonces podríamos decir aquí que debería dar un valor entre 16 y 13. ¿Ya sacaste? $16 y, bueno, 14 por la aproximación, ¿no? Bueno, y ya, entonces este es el momento negativo, que es la carga viva más el impacto, igual. Entonces, bueno, yo le voy a poner este valor que diga, está más o menos como en unos 14. Ahí le hacen la interpolación. 14.50, no sé. Kilonewtons por metro. Bueno. Ahí le hacen la doble interpolación. Ahora, ¿qué es importante aquí? Resulta que una vez que nosotros tenemos esos valores, pues lo que tenemos que hacer es entender cómo es que están distribuidos esos valores. Entonces, yo voy a tener dos momentos. ¿Se dan cuenta? Yo tengo este y el momento positivo y el momento negativo. Este de aquí y este de acá. ¿Sí o no? Entonces, le voy a poner mejor un sombreado verde y voy a escribir con verde. Entonces, el momento negativo. Se supone que el momento negativo
va a ser aquellos momentos que nosotros tenemos justamente en las caras de los apoyos, que son todos estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Este va a ser el momento negativo LL más IM. Y está en todos esos puntos que coinciden con la cara de los apoyos. Y el momento positivo, pues van a estar en todos estos puntos, en cambio. En el centro de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a tener que sumar eso con las cargas que prácticamente yo voy a obtener de las cargas permanentes. Yo voy a tener que sumar eso con el valor que tenga en esos puntos debido a las cargas permanentes de la superficie, de la rodadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Listo. Ok. Ahora, ¿qué cargas yo debo colocar? ¿Qué cargas yo debo colocar? ¿O cuáles van a ser las cargas que nosotros vamos a colocar en lo que serían las cargas permanentes? ¿Listo? Entonces, recuerdan que para las cargas permanentes les había dicho, bueno, vamos a hacer un modelito de una viga. Esta de aquí. Entonces, en ese modelito, yo voy a aplicar las siguientes cargas. A ver, voy a ver si me puedo copiar la viguita que hice. Sería esta. Acá. Creo que sí me la pude copiar. Ajá. Listo. Entonces, tenemos el modelito de la viga. Si nosotros nos ponemos estrictos, este modelito ahorita de la viga debería tener aquí una distancia entre entre ejes de 1.92 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y debería tener 1 metro de longitud de voladizo más la distancia al eje, que sería 1,20 m en estos voladizos. ¿Sí se entiende? Recuerdan que dijimos que 1 metro de voladizo, pero eso es a la cara de la viga, más 20 al eje. Este sería más o menos mi modelito de esa estructura. Ahora, ¿qué cargas le vamos a poner? Entonces, yo me voy a imaginar aquí que cada uno de estos renglones es un patrón de carga, como si fuera SAP 2000. Entonces, cada uno de estos renglones, yo voy a tener un patrón de carga. Lo vamos a dividir así. Entonces, el primer patrón de carga que le vamos a poner es el peso, que le vamos a llamar la carga de sub C, 1.
Entonces, para nuestro curso, la carga de sub C1 es el peso propio de la losa. Entonces, la losa tiene un valor constante porque la carga es constante por el espesor de la losa, que dijimos que era de 19 centímetros, ¿sí o no? Entonces, esa carga, pues la podemos calcular. ¿Cómo la calculamos? ¿Recuerdan? Era el peso del hormigón, 23.54 por el espesor de la losa, 0.19. Entonces debe dar más o menos como 46, 47 puntual, ¿no? Listo. De ahí vamos a tener otra carga que va a ser la carga de las barreras, que lo vamos a llamar DC2. Entonces, las cargas de las barreras se van a colocar como vectores en los dos extremos que tenemos, pues nosotros. Y en nuestro caso, aquí voy a hacer un ejemplo para el ejemplo que hicimos nosotros. En nuestro caso, recuerden que nosotros teníamos unas barandas peatonales, ¿no? Por acá. ¿Se acuerdan? Entonces, para nuestro ejemplo, tendríamos nosotros aquí que del borde a la primera carga de la barrera, si la barrera tenía un ancho de 50, pues del borde estaría a 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? De ahí teníamos el ancho de 50, teníamos un andén de 1 metro y teníamos una baranda de 30. Lo que quiere decir que de este borde sería 1.15 entre esta carga y esta carga. ¿Sí? Sería del eje de la barrera 25. Ah, no, estoy mal, ¿no? A ver, voy a dibujar aquí rápido. Esto sería, de aquí a acá serían 25, un andén de 1 metro. Y de aquí sería, al eje serían 15. Entonces sería 1.40, ¿no? 1.40. Listo. ¿Cacharon? ¿Qué más teníamos en nuestro puente? Bueno, teníamos la carga de W. Entonces, esa carga de W estaba después de la barrera. ¿Sí? Ah, nos falta otra, DW, de DC3. Entonces, DC3, vamos a decir que es la carga de los andenes. ¿Se entiende? Y la carga de los andenes, pues estaría una carga distribuida que está entre esta barrera y esta barrera. Más o menos por acá. Y que va a tener un ancho de 1 metro, ¿estamos? Y de ahí, ¿qué más teníamos? ¿Mm? El DW. DW. Que esto es pavimento. Como no hay más cargas de superficie, pues va a ser DW y punto. ¿Sí o no? Y esa va a estar, en cambio, entre las dos barandas. ¿Sí o no? La voy a pintar como en verdecito. O en negro mismo. Y va a estar como por aquí.
Estas cargas yo no les estoy calculando la magnitud, porque ya vimos cómo se calculan estas magnitudes. ¿Recuerdan? Ya lo vimos al inicio, cuando veíamos cargas, ¿sí o no? Entonces, esta va a estar del borde, va a tener 1.30 más 50, 1.80 a lo que empieza el pavimento, ¿sí o no? 50 de barreras, 1 de andén, 30, no sé qué, 1.80. $1.8. Y va a tener una extensión 1.8. Y va a tener una extensión de 12 metros menos 360. ¿Sí o no? Que sería 840, creo. Sí, ¿no? 840 metros. Entonces, a esto le vamos a llamar el esquema de cargas permanentes. En Subdonet. ¿Listo? ¿Preguntas en casa? Ay, se me volvió. Todo bien, Juan Carlos. ¿Por acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos así y nos vemos la próxima semana. En casa me despido, que esté muy bien. Chao. Chao, Juan Carlos, gracias.